y reiniciar la grabación y la vuelvo. Tenemos que hacer todo de nuevo, mentira. Y tengo que repetir todo el speech. Entonces, bueno, como les decía, la siguiente, Javi, por favor. Esta fue una iniciativa entre el equipo de corresponsales clave y COVID y VIH, armar una encuesta que nos diera una rápida imagen, una rápida foto de cuál es la situación de acceso a vacunas para las personas con VIH en América Latina. Y es un estudio exploratorio, no pretende ser los resultados representativos de la situación en los 17 países de Latinoamérica, pero sin embargo recoge las respuestas, la situación de 917 personas que confiaron en este proceso de recojo de información y han aportado sobre la situación desde sus propias experiencias. Entonces, voy a dejarle la palabra a Javier, que nos va a contar los resultados de esta encuesta. Adelante, Javier. Bueno, la realidad un poco también marcarles cuál es el contexto ético en el que el equipo de corresponsales claves, que no solo Lidia y yo, sino otros colegas que están en esta sesión o nos siguen, nos enmarcamos en esta investigación, ¿no? Y acá hay palabras de Tedros, por supuesto Winnie ha estado también en la misma línea como director ejecutivo de ANUCIDA, diciendo que mientras persista la desigualdad en las vacunas seguirá circulando el virus y que es el caldo de cultivo para nuevas variantes, ¿no? O sea, para decirlo en criollo, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Un poco más poético, la filosofía sudafricana que habrán escuchado, por lo menos en las dos conferencias que se hicieron en Sudáfrica, el Ubuntu tiene esta noción que para mí es muy importante cuando uno tiene que lidiar con la infodemia, con las noticias falsas, con los antivacunas, es que todos nosotros somos una persona en función de las personas que nos rodean. Y eso es muy importante cuando nos relacionamos en discutir con diferentes actores, como cuando tomamos o no la decisión de vacunarnos o convencer a colegas de que también lo hagan. Acá tienen una nube de países que representa la participación. Obviamente hay un correlato con el tamaño del país, Panamá se repitió 2 veces, pero bueno, con todas las imperfecciones, Lima no es un país, por ejemplo, pero bueno, tenemos una representación bastante, es transversal, abarca prácticamente todos los países, si no me equivoco, de la región, y eso es bastante importante. Una de las cosas que era importante, la primera pregunta de la encuesta para todos ustedes que han participado, si mal no recuerdo, era si vivías con VIH, pues estaba dirigido específicamente a personas con VIH. Entonces, bueno, ahí perdimos unos encuestados que han respondido que no, pero lo interesante es que la mayoría de las personas que han contestado no fueron solo, digamos, el Parque Jurásico, de 11, 20 años viviendo con VIH, incluso prejurásico de 5, 10 años viviendo con VIH, sino interesantemente un porcentaje muy alto con menos de 5 años de vivir con VIH. Y por supuesto estamos los de más de 20 años que empezamos muy chiquitos en esto, ¿no? Pero bueno, esto es un dato significativo porque muchos de ustedes ayudaron a que la encuesta llegara a las personas que menos tiempo tienen con VIH, viven con VIH y quizás a veces tienen menos acceso a la información. Bueno, esta es una situación muy dinámica. La buena noticia para muchos de ustedes que lo saben y lo siguen y trabajamos todos los días y dialogamos muchísimo en el chat que modera Richard Stern, sabemos que esta situación es muy dinámica, como dice toda la gente de OMS, y obviamente el porcentaje de personas que se ha vacunado hoy respecto de cuando contestaron esta encuesta es mayor. De todas maneras, un 17 con casi 18% de personas que no se han vacunado y un 19,72% que hace, digamos, 45 días solo habían tenido una dosis, es preocupante, ¿no? O sea, si miramos, las tortas en ese sentido son, además de ricas, gráficas, y por supuesto en algunos casos sabemos por qué había una sola dosis y personas que esperaron hasta 90 días, y en algunos casos sabemos por qué no ha habido vacunación, porque esta se ha concentrado en las grandes ciudades y capitales y tardó mucho más el efecto cascada en el interior de los países. Una parte muy importante para nosotros
desde los que trabajamos en VIH, en tratamiento antirretroviral, en prevención combinada, etcétera, es saber lo que estás por tomar, lo que te están por aplicar y demás, y como cohorte o como grupo o subgrupo, las personas viviendo con VIH-Sida, antes que las pinchen, preguntan bastante de qué se trata. Y un 67,18%, viendo otras estadísticas, incluso de otros países y países desarrollados, es altísimo el porcentaje. Sabemos que no es representativo, pero que el movimiento de personas con VIH se compró el pleito de las vacunas, lo cual también le permitió saber de qué se trataba cuando tuvo que poner el brazo, ¿no? O presionó para poner el brazo y el brazo de sus compañeros. Así que eso es un dato muy significativo. Entonces es importante, y si contabilizamos que por ahí tienen conocimiento y no habían recibido la vacuna, vemos que los porcentajes son muy altos. Hay cuestiones respecto de las demoras adicionales en acceder a la segunda dosis de la vacuna. Sabemos, por ejemplo, voy a hablar de lo que nos pasó en Argentina con la dosis 2 de COVID-B, COVID-5, y que se vio resuelto de alguna manera con la vacunación mixta o heteróloga, que llevó unos meses de realizarla, donde las personas que vivíamos con o sin VIH, que habíamos tenido una dosis de Sputnik, tuvimos que esperar no menos de 90 días, cuando la recomendación son 21 días. O sea, este tipo de cuestiones son los que alteran los resultados. O sea, yo cito a Argentina porque puedo responder por los detalles que muchos de los que puedan estar en esta sesión no conocimos en carne propia, pero hay otros países donde también la segunda dosis tardó en llegar por diferentes momentos, porque no era la misma dosis que la primera, y no había estudios de abordaje heterólogo, etcétera. Entonces, si ven las demoras, no son tan significativas. Entre que no hay demoras y un mes más o menos de demora, podemos decir que la mitad de las personas que fueron vacunadas estuvieron vacunadas dentro del tiempo significativo. El no sé, se lo vamos a asignar a favor de que en general, a través de la región, cuando han accedido a las vacunas, han accedido generalmente a las 2 dosis. Lo que es interesante es que las personas con VIH no han recibido una consejería o contención específico sobre el VIH y la vacunación, y no lo digo por las organizaciones de personas con VIH, que eran las más informadas sobre el tema, sino básicamente no han tenido acceso a la información en los centros de salud. De ahí vamos a hacer una cruz para los centros de salud y ahora vamos a ver un poquito cómo desarmamos los datos de vacunación. Lo que también nos deja muy orgullosos es saber que las personas que viven con VIH, que fueron entrevistadas, aún habiendo cumplido las 2 dosis de vacunas y habiendo pasado los 14 días, saben muy bien, mejor que muchos panelistas y periodistas de los medios, cómo cuidarse después de haberse vacunado. Lo cual de alguna manera es muy promisorio. Esos son datos positivos. Para que vean que las encuestas no siempre tiran datos tan negativos, ya van a llegar. Bueno, sabemos que en tu país se le ha dado prioridad a las personas con VIH para recibir la vacuna. Hubo un cambio, pero no suficientemente significativo, cuando la Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA y otras agencias empezaron a decir que sí había que vacunar a las personas con VIH antes que otras patologías, o que sí había evidencias suficientes, y eso seguramente Ale nos lo va a refrescar, de que había una comorbilidad y una mortalidad o letalidad más alta, y lo vamos a ver tristemente a futuro y en la región del planeta con menos cobertura, como es África, asociada al VIH y el COVID. Mucho impacto esto no tuvo. La mayoría de las personas que accedieron a la vacuna, donde no había una política de vacunas para personas con VIH, accedieron porque les tocó por la edad, no porque precisamente tuvieran VIH. Entonces, el tema de la vacunación por prioridad ha sido bastante bajo, y básicamente el estado serológico fue subsumido por la edad o la profesión. De hecho, cuando digo profesión, por ejemplo, poblaciones claves y personas con VIH que trabajan en un centro de salud como asesores de padres, fueron invitados a vacunarse como el resto de los profesionales de la salud en aquellos países que lo pudieron lograr más temprano. Entonces ni siquiera tuvieron que esperar a su edad, que somos todos jóvenes, para vacunarse. Entonces básicamente acá hay que desarmar un poco la información, y de nuevo esto es la riqueza que tiene el espacio de debate que tenemos en WhatsApp y en el intercambio de artículos,
para ir comprendiendo qué pasó en Chile, qué pasó en Guatemala, en Argentina, México, Perú, etcétera, ¿no? Y obviamente ha habido prueba y error y la situación hoy es mucho mejor que antes. Y bueno, esto es una cosa que es un poco, casi le diría perversa, aun cuando los porcentajes son muy bajos. Y disculpen si vuelvo a ser autorreferencial, cuando me tocó ir a dar mi primer dosis, recibir mi primer dosis de Sputnik, tuve que llevar un certificado firmado por mi médico que vivía con VIH. Entonces, bueno, para una persona con VIH, el solo tener que verbalizar que vive con VIH en el centro de vacunación, presentar un certificado y demás, no es menor. Eso es casi 22% versus que vacunaban a todos o algún otro tipo de documentación. Entonces, aun cuando las organizaciones de personas con VIH, NUCIDA en particular, habló con los programas, lo que pasa es que a los programas el ministerio no los escuchaba mucho, ¿no? Los programas de VIH-Sida les pidió que no hicieran sacrificar la confidencialidad de las personas para vacunarse porque eso iba a afectar la accesibilidad. Tuvimos relativo éxito. En otros casos no lo preguntaron porque no tenían capacidad de archivar papeles. No sé qué habrá pasado con mi certificado de cero positivo. Entonces la consecuencia fue que hay un grupo de personas que vive con VIH que no se ha vacunado por no dar a conocer que viven con el virus, ¿no? Y no importa qué porcentaje sea. Si es 23%, si es 5%, es gravísimo. Y esa es la asignatura pendiente en la que estamos trabajando en muchos de los países, y mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil de personas con VIH de esos países que siguen apoyando y empujando para que las personas con VIH, a pesar del estigma y la discriminación y la criminalización, puedan ser vacunadas, como así también las poblaciones claves. Por supuesto, el hecho de que Dios atienda en las capitales sigue siendo una realidad dolorosa y básicamente el lugar de residencia fue una variable para acceder de forma más temprana a la vacunación. Y bueno, los niveles de conocimiento de información general eran bajos respecto de otros temas, ¿no? Y bueno, y como sabemos, hubo mucho panelismo, mucho experto, mucho médico que ni siquiera era infectólogo, virólogo o algo o salubrista, opinando en todos los medios de comunicación de la región sobre COVID. Esto también es una cosa bastante interesante. Los profesionales que habitualmente atienden personas con VIH, que además son infectólogos, no significa que hayan cursado en la universidad ni en la especialidad coronavirus más que un subtítulo de un texto. Hemos aprendido muchísimo la falta de conocimiento sobre los coronavirus en el sector de la salud, cuando hablan así a micrófono cerrado, ¿no? Entonces, los profesionales que atienden habitualmente personas con VIH estaban informados sobre la prioridad otorgada a la vacunación. Esto es una cosa muy concreta, y que debían haber recibido una circular, alguna información, un comentario del ministerio a través de ANUCIDA, a través de OPS. La mayoría de los profesionales lo reconocen ahora, que sabían que tenían que priorizar a las personas con VIH. Cuando salió las evidencias recientes, lo conocieron por sus propios pacientes, ¿no? O sea que además de pacientes hay que seguir educando a nuestros profesionales de la salud en forma constante. ¿Los profesionales tratantes de VIH promueven la vacunación? Sí. Igual hemos detectado en algunos casos, conversando con los colegas, que coincidió con quienes respondieron no, es que hay ¿cómo se llama? Objeción de conciencia. Hay médicos que creen todavía que las personas con VIH no deben trabajar, que no deben recibir la vacuna, etcétera, y que por supuesto evidentemente no están muy actualizados. Y esos profesionales, aunque sea un 20%, si este no tiene que ver con una objeción de conciencia, tienen miedo de vacunar porque piensan que es peor el daño que el beneficio, es grave. Todo esto es, bueno insistir, cambia semana a semana, esperemos que para bien. Considera que en los países los profesionales de salud y las autoridades conocen las recientes evidencias sobre el aumento de las posibilidades de enfermedad y potencial fallecimiento de las personas, porque esta era, si quieren, en esencia, la herramienta de incidencia política de esta investigación. Era, es decir, hay un antes y un después. Todos sospechábamos que era prioritaria la vacunación de personas con VIH. Faltó, como faltó para algunas vacunas o productos, juntar las evidencias. Cuando estuvieron las evidencias, discúlpenme, por lo menos en español y en América Latina,
ONUCIDA, OPS y las redes de sociedad civil y demás lo gritaron a los cuatro vientos. Lo que pasa que para mí, esa es mi lectura, y puede ser mi sesgo, lo que se notó acá es este divorcio del Programa Nacional de SIDA, que no era escuchado por el equipo de triage o el equipo de emergencia de vacunas, y entonces muchas de las cosas que los especialistas en VIH tenían para aportar en algunos países no fueron oídos, y hasta hubo faltantes de medicamentos, porque eran todos ministerios del COVID, y en otros casos, las mismas personas, por lo menos en la Argentina, que siempre han hecho VIH han sido los expertos estrellas, en su gran mayoría los expertos estrellas, consultados por el gobierno y demás. Por suerte en muchos casos, ¿no? Entonces, ha habido ese disloque. Hay países donde la gente que trabaja en enfermedades específicas como hepatitis, tuberculosis, malaria y VIH, los corrieron de lado y dijeron, esto es un coronavirus, esto es otro tipo de juego, y en otros casos, al contrario, reconocieron algún grado de experticia que le permitió a ese experto acercarse al oído de la autoridad sanitaria y decirle, mire que las cosas están cambiando. La distribución de vacunas es muy, en el grupo que encuestamos, es muy rara. En realidad no nos ofrece mucha información, porque de hecho CanSino sigue en estado de protocolo, Sputnik 5 muestra el sesgo de qué países respondieron más respecto de otros, pero bueno, digamos que Pfizer y AstraZeneca van a la punta, y las otras tres, Moderna, Sinovac y Sinopharm, también, lo que es una buena noticia ahora que se va a poner de moda las restricciones de viaje dentro de un mes para las personas que no han sido vacunadas, con la lista de vacunas que están viendo en este gráfico, que son más altas en el gráfico, ¿no? Irónicamente. Entonces, ¿cuál es el grado de la participación de la Dirección del Programa Nacional de VIH-Sida para discutir o promover la vacunación prioritaria de personas con VIH? Bueno, acá está. Y yo insisto, no es para cargar las tintas sobre los jefes de programa o sobre todos los jefes de programa, sino que no, como dicen en otros países, no les paraban bola, no les daban audiencia, no los escuchaban, han tenido más acceso a algunos líderes de la sociedad civil que funcionarios de la cartera, entonces no podían decir, necesitamos cambiar el orden de priorización, y para cuando eran escuchados ya la mayoría de las personas con VIH habían sido vacunados en algunos casos, o por lo menos en las grandes ciudades, por la edad. Acá hay un punto, la Agencia del Sistema de Naciones Unidas como OPS y ONUCIDA han incidido con las autoridades sanitarias para acelerar la vacunación de las personas con VIH. Como verán, el no sé es muy importante, es grande, el no puede ser un juicio de valor o puede ser una falta de... Lo que sí podemos efectivamente de futuro y hacia donde nos lleve esta pandemia o la próxima es que necesitamos mucho más de los puntos focales de OPS, de los directores de país y representantes de ONUCIDA que traten de abrir la puerta con esta información. Porque la realidad es que mi ministra de Salud no creo que haya leído las declaraciones ni de Tedros ni de Winnie sobre acelerar la vacunación con las personas con VIH, aún siendo ella una experta en VIH. Así que no quiero ni pensar en otros casos y en otros países. Bueno, ya vamos terminando. Considera que la sociedad civil, las comunidades y las personas con VIH participan y son consultadas en relación con los planes de vacunación. Bueno, obviamente era evidente que los números iban desde la percepción de los participantes, muchos de ellos líderes ultra conocidos en su país por trabajar en VIH, contestaron que no, es que no, básicamente, ¿no? Considera que las organizaciones de la sociedad civil de VIH y de poblaciones clave y de personas con VIH se involucran en la respuesta al COVID y en particular en la vacunación. Bueno, acá hay información que hay que desandarla un poco más. Hay un grupo que sí, sobre todo personas con VIH, activistas de tratamiento, que se centraron en lo que nos gusta, el tema de las vacunas, pero al mismo tiempo debemos reconocer que también hay grupos de personas con VIH de población clave como trans, trabajadoras sexuales, etcétera, que se dedicaron a hacer protección social, llevar bolsones de comida y asegurar la subsistencia alimentaria de los compañeros y compañeras del país. Entonces, creo que hubo un balance bastante interesante en los países entre quienes gritábamos por las vacunaciones y otros temas, y otra gente que hace un trabajo territorial magnífico.
Lo que les quiero decir que esto que les presentamos, como verán que por suerte está terminando, es consistente con unos estudios similares desarrollados en países. Yo estaba el otro día hablando con los colegas de efecto asociación con Matías, me va a matar, que hicieron un estudio nacional de acceso al VIH, a la vacuna de personas con VIH en Argentina, y más o menos los datos eran los mismos. Por supuesto, de este estudio quedan unas evidencias de brechas significativas que tenemos que volver a medir en el futuro. Para suerte de los que quieran contestar una encuesta en el futuro, las preguntas van a ser menos porque muchas de estas cosas se han resuelto con el tiempo, a veces no necesariamente con la ciencia, la evidencia y el conocimiento o el compromiso, pero bueno, el tiempo ha acomodado, si vemos hoy los niveles de la letalidad del VIH en muchos países de América Latina, no en todos, las cosas han mejorado porque tenían que mejorar, ¿no? De tanto vacunar, etcétera. Entonces, obviamente, seguir viendo que todas las personas con VIH y poblaciones claves tengan las 2 dosis, si corresponde, por la vacuna. ¿Cuánto tiempo una persona está esperando por la segunda dosis? Cuando se hacen vacunaciones heterólogas, que no se hagan cócteles raros y nuevos, sino que sean realmente los buenos, que sean los que están basados en la ciencia, y que los números absolutos de las vacunas esperando ser utilizadas en los depósitos empiecen a bajar. Ustedes saben que se mide la compra, distribución y aplicación de vacunas en la mayoría de nuestros países, y también tenemos el dato de las dosis que están en las heladeras. La verdad, y creo que de nuevo, en una reunión o una consulta del PCB ayer, y en otro artículo también con Tedros, he escuchado a MS y a ONUCIDA denunciar eso sin ningún tipo de filtro, ¿no? No solo la concentración de vacunas en los países ricos y del norte es inmoral, sino que estén en la heladera también, porque la única vacuna que sirve es aquella que se aplica. Y hoy, para terminar mi presentación y darle pie a Alejandra, perdón que si me tomé mucho tiempo, quería reconocer que en Canadá, pero esperemos que pronto sea en toda la región, hoy es el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación de los pueblos originarios, y me parece que eso es un gran avance. Canadá, conocida por los pueblos originarios como la isla de la tortuga, algún día sería genial entender el porqué, pero han dado un paso histórico muy importante de liderazgo político y de reconocer que que nosotros no somos los propietarios de donde vivimos, sino que se lo hemos arrebatado. Así que bueno, quería terminar esto en honor a todas los y les compañeros que estuvieron participando de los pueblos indígenas en la reunión de alto nivel, en las encuestas, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por mostrarnos esta fotografía de la situación del acceso a vacunación en América Latina, ¿no? Aunque la encuesta fue bastante copiosa, con muchas preguntas, algunos reclamaban que era un poco larga, incluso nos deja ganas de conocer más, ¿no? De saber el detalle de qué es lo que está pasando para poder buscar algunas respuestas, algunos caminos a seguir para aumentar este acceso a la vacunación y garantizar la calidad de vida de las personas con VIH de manera particular, ¿no? Gracias otra vez por toda la información, y voy a darle la palabra a la doctora Alejandra Corao. Ella es directora interina de ONUCIDA para la región de América Latina y el Caribe. Alejandra, muchísimas gracias de todo corazón por siempre estar a disposición de compartir la información con las comunidades, con la sociedad civil. Te doy la palabra, adelante. Un placer, Lidice. Bueno, mientras voy cargando la presentación, lo primero que quiero es agradecer a Clarisa y a mi equipo por el apoyo en el desarrollo de esta presentación. Debo confesar que hemos, desde el principio, de la mano de corresponsales claves, hemos acompañado este proceso de promoción de la vacunación para el COVID-19 a nuestras poblaciones que viven con VIH, nuestras poblaciones claves. Y bueno, desde el primer momento, pues trabajando en llevar información y llevar conocimiento fidedigno a las personas que viven con VIH en relación con las vacunas.
Déjame minimizar. Quiero confirmar que están viendo bien mi pantalla. Perfectamente. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Déjame ver aquí a alguno de ustedes, porque no me gusta hablar y no verlos. Espérame. Ok, realmente maravillada del estudio que hicieron. Tuve la oportunidad de leerme el informe hace unos días, pero realmente escucharlo como de tu viva voz, Javier, como que me genera como más emoción, me genera emociones positivas y me genera emociones negativas. Antes de empezar con mi presentación, quiero hablarles de esas emociones positivas y negativas que me generó el informe. La emoción, digamos, la primera emoción que me genera positiva es que no tenía la menor duda de que las organizaciones que viven con VIH iban a tener un impacto positivo en garantizar un aumento de vacunación de las personas que vivían con VIH. O sea, no tenía la menor duda que de los grupos prioritarios que tenían que tener acceso a la vacunación, las personas que vivían con VIH iban a ser, si me pongo a comparar las personas que viven con cáncer, los hipertensos, los ebóticos, estoy segura que las personas que viven con VIH en términos porcentuales fueron los que tuvieron principalmente acceso en términos de grupo de riesgo a el acceso a vacunación por la capacidad que tienen las personas que viven con VIH de organizarse, de difundir información. De eso no tenía la menor duda y eso se ve claramente reflejado en los resultados que tú presentaste. Así que el hecho de que esto de alguna manera estuviera en manos de una comunidad que siempre ha estado activa y solidaria en garantizar que el otro, en la mejor filosofía de Ubuntu, que es, debo de mencionarte, ya con ahí me sacaste una sonrisa, es la que practica la comunidad de personas que viven con VIH, es Ubuntu 2.0, como digo yo. Entonces, no, ese es el primer sentimiento positivo que me deja en los resultados. Y debo confesarte que un sentimiento negativo con el cual me quedo es el sentimiento del sector salud. El sentimiento del sector salud, que como digo yo, cada vez que hablo del sector salud, no me refiero a el sector salud que atiende a la persona con VIH. Ese es un convencido, ese es un activista como todos nosotros, ese director del Programa Nacional de SIDA, ese infectólogo, ese Mario Comeña, o sea, esos son nosotros. Me refiero al sector salud que está fuera de la consulta que atiende a personas que viven con VIH y ese sector salud, bueno, ese sector salud en algunos casos es antivacuna, yo los conozco. O sea, ese sector salud, algunos incluso no se han vacunado, ellos mismos. Y ese sector salud, evidentemente, pues todavía pide contagio de CD4, ese sector salud todavía está renuente a vacunar a las adolescentes, si ya inició la menstruación o no inició la menstruación, y bueno, obviamente con el tema de personas que viven con VIH. Entonces, eso sigue preocupándome, porque ese es el sector salud en manos de quien está de alguna manera los procesos de vacunación y muchas de las tomas de decisión en relación con justamente la atención a las personas que viven con VIH fuera de su control de carga viral y acceso a tratamiento antirretroviral. Y bueno, siento que hay mucho que trabajar, estoy totalmente de acuerdo contigo, no creo que sea el director del Programa Nacional de SIDA el que va a tener acceso a ese otro sector salud, creo que probablemente serán los activistas que viven con VIH y probablemente será la comunidad internacional quienes deberemos llegar a ese otro grupo del sector salud. Entonces, esa es como una primera reflexión que quería hacer en base al desarrollo de tu encuesta. Reconocer además y la leve preocupación que también los vimos en las múltiples encuestas que hizo NUCIDA, que estas 850 más o menos personas a las que llegaron ustedes con esta encuesta son las privilegiadas, porque llegaste a través de internet, o sea, son, como digo yo, las que están conectadas con las redes sociales, a las que llegamos, o sea, que son las convencidas. O sea, que si de alguna manera encontramos respuestas como estas en este grupo privilegiado, realmente lo que está detrás, la que no está conectada a las redes sociales, esa persona rural, pues tenemos que inferir que todavía los datos son bastante peor. Y bueno, ahora con esto sí quiero compartir con ustedes unas laminitas que he preparado un poco recordatorio y actualización de lo que es la vacunación en el marco de
la pandemia de COVID-19, y hacer algunas reflexiones que a pesar que no son el mandato como tal de ONUCIDA por nuestra directora ejecutiva, que realmente se ha involucrado de manera muy activa en garantizar justamente la igualdad del acceso en las vacunas, pues realmente ONUCIDA ha sido bandera junto con otras organizaciones de promover el acceso a las mismas. Lo primero que quiero traer con ustedes es algunos datos que reflejan realmente cómo esta pandemia, y esta presentación la tiene Javier, la tiene Lice, pueden por favor compartirla, simplemente garanticen los derechos de autor, pero por favor son de ustedes si necesitan tener acceso a la misma. Lo primero es mencionar que desde el inicio de la pandemia, los países de América Latina y el Caribe realmente han mostrado un impacto desproporcionado de casos y muertes por COVID-19. Para tener una idea de la desproporción de la misma, a pesar de que poblacionalmente América Latina y el Caribe representa solo el 8% de la población mundial, sabemos que de los más de 45 millones de casos acumulados de COVID, América Latina representa el 20% de los casos mundiales. O sea, casi 3 veces los casos totales están en América Latina. Y si nos vamos a las muertes, todavía peor, porque el 32% de todas las muertes están en América Latina. Dicho de otro modo, 3 de cada 10 personas que fallecen en el mundo por COVID-19 son latinoamericanos o caribeños. Entonces, eso quiere decir que nuestra región ha sido realmente profundamente golpeada por esta pandemia y sigue siendo profundamente golpeada por nuestra pandemia, porque otro indicador que refleja el impacto que ha tenido en nuestra región es que si vemos, por ejemplo, las muertes acumuladas por habitantes, los 10 primeros países del mundo, y eso lo podemos ver cuando nos metemos en internet y vamos a Worldometer y buscamos COVID, de los 10 primeros países del mundo más afectados, 5 países son latinoamericanos, encabezados por Perú, y luego tenemos a Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil. Entonces, realmente es una región que ha sido profundamente golpeada en materia de la pandemia per COVID. Si además queremos ir a ver cómo desde el punto de vista de nuevos casos se está viendo afectada también la región, vemos que el tiempo de duplicación de los nuevos casos también es realmente muy alto en la región. En promedio, a nivel mundial, los casos se duplican cada 204 días. En cambio, en 21 países de nuestra región actualmente tienen una duplicación mucho más rápida que el progreso mundial, el promedio mundial. De hecho, de los casos más extremos, menos de 50 días, tenemos 5 de nuestros países en la lista, empezando por Granada, que literalmente duplica sus casos cada 13 días. Es decir, que eso quiere decir que tenemos muchísimos nuevos casos cada vez. Y por eso, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con mis sedes, les digo, por favor, en América Latina, muchos de nuestros países siguen en el 2020. No hemos todavía celebrado el año nuevo para el 2021, así que no nos comportemos como que si ya estamos post pandemia, porque todavía seguimos en plena pandemia. Si nos vamos además a evidenciar el efecto que tienen las vacunas, este es un gráfico que yo digo que habla por sí solo, porque hay muchos gráficos a nivel global que demuestran la efectividad de la vacuna en términos de reducción de muertes. Sin embargo, a pesar de que tenemos varios estudios en curso, México, Brasil, Chile, Colombia, no han sido completados. Sin embargo, el estudio de Brasil, donde hay que tienen más de 211 millones de personas y una de las más altas tasas de contagio, ellos han logrado vacunar aproximadamente 149 millones de personas, 89 de los cuales con 89 millones de esas personas con ambas dosis, lo cual implica que tienen un porcentaje de cobertura cerca del 70%, es uno de los países que realmente, a pesar de las palabras de a veces contradictorias de su presidente, pues han tenido realmente una cobertura de vacunación bastante importante. Y si ustedes ven esta curva, es muy fácil evidenciar cómo las muertes por COVID en Brasil han ido disminuyendo de manera significativa de 14 fallecimientos en abril cuando comenzaron la vacunación a 2,7 fallecimientos
por cada millón de habitantes el 26 de septiembre del 2021 a medida que han estado aumentando las vacunaciones. Así que aquí es una gráfica perfecta de nuestra región de cómo a medida que aumenta la cobertura de vacunación, disminuyen las muertes por COVID, que es lo que realmente interesa y nos interesa alcanzar por todas las implicaciones, no solamente éticas, sino además de garantía de crecimiento socioeconómico que implica eso para un país. Luego de una revisión exhaustiva, y debo decir que fue una revisión exhaustiva en los planes de vacunación disponibles, quisimos ver realmente cómo estaba la priorización de personas que viven con VIH y identificamos estos 13 países que vienen en la lámina como países que específicamente priorizan a las personas que viven con VIH para ser incluidas como prioritarias en los esquemas de vacunación. El resto de los países, como bien dijo la encuesta, no lo priorizan específicamente, pero tampoco la contraindican. Y muchas de estas personas pues realmente son vacunadas dentro del conjunto normal de las personas que se vacunan y muchos de ellos pues evidentemente entran por su edad o por otros factores de riesgo dentro de los esquemas de vacunación. A la fecha, varios de estos países cuentan con una buena cobertura de población vacunada y como por ejemplo el caso de Brasil, Uruguay o República Dominicana, que no están dentro de los países que estaban dentro de los que priorizaban. Sin embargo, también hay que mencionar algunos países cuyos planes de vacunación no se han hecho públicos y cuyos detalles respecto a las priorizaciones no se conocen del todo, como son, por ejemplo, los casos de Haití, Venezuela, Cuba o Nicaragua, que realmente no fue muy difícil encontrar datos que hablaran de los mismos, ¿no? En relación, quise volver a traer información, a pesar de que aquí estamos todos los convencidos, quise de todas maneras traer información para que les sirvan a ustedes como herramientas de abogacía, ¿no? Y explicar por qué las personas con VIH deben estar incluidas dentro de las cadenas de priorización. Lo primero es que durante los primeros meses de la pandemia no existió ninguna evidencia de que tuvieran mayor riesgo de infección. Y eso fue importante porque pudiera ser grave, pero sobre todo era importante, digamos, calmar que no había mayor riesgo de infectarse por COVID. Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cosas que se planteó en ese momento. Sin embargo, a medida que sobre todo la epidemia fue comenzando a infectar sobre todo en África, pues tuvimos, y sobre todo en Estados Unidos, que tiene una altísima población de personas con VIH, pudimos hacer los estudios necesarios, bueno, la comunidad científica, y lamentablemente se evidenció que la persona con VIH que se infectaba con COVID tenía un aumento del 38% del riesgo de ser hospitalizado y cerca de un 23% en este estudio que se hizo, que hizo Cambridge, de riesgo de muerte por COVID, y este es un estudio que ha sido publicado por el NIH ya, y que está en PubMed, que lo pueden perfectamente ver. Esta evidencia sentó las bases para comenzar la priorización de las personas con VIH en los esquemas de vacunación, y si ustedes se meten en la página del CDC, evidencian cómo en un modelo de 4 fases para ordenar la priorización de la aplicación de vacunas, donde en la primera fase está el personal de salud, las personas que viven con VIH están en la fase 2, o sea, justa inmediatamente después del personal de salud. En base a eso salió esta pequeña publicación que me encanta encontrármela por todos lados y a cada momento, donde pues ONUCIDA de manera inmediata y colocó la importancia que tenía impulsar la inclusión dentro de los criterios de priorización para las personas que vivieran con VIH al acceso a la vacuna. Lo más importante, que no había ninguna evidencia de que tenían ningún efecto colateral al inocularse con la vacuna, y sobre todo donde se evidenciaba que había un mayor riesgo de una afectación más grave para COVID para las personas que vivieran con VIH. Y luego quise recalcar aquí, además de que hay, de que evidentemente hay más riesgo de presentar complicaciones por COVID-19, entender que además la vacunación reduce, como ya todos sabemos, potencialmente la transmisión del COVID-19. Entonces, no solamente es un mecanismo de protección de la persona para evitar ser hospitalizada y morir por COVID-19, sino que la vacunación además es un acto de corresponsabilidad para disminuir la transmisión del COVID a otra persona. Y esto es fundamental, sobre todo en las parejas serodiscordantes, es fundamental en los hogares en donde viva una persona que vive con VIH, y eso es algo que también se ha planteado, que en los hogares donde vive una persona que vive con VIH es importante también que su hogar esté completamente vacunado. Y lo otro que era fundamental
fundamental era transmitir seguridad de que no había ningún efecto colateral de las vacunas adicional y que las vacunas que se estaban utilizando en este momento eran totalmente seguras para las personas que vivían con VIH, porque sabemos que hay algunas vacunas que existen. Por ejemplo, una de las vacunas de la polio, que no puede ser utilizada para las personas que viven con VIH, pero en el caso de las vacunas que están actualmente, son todas vacunas que ninguna es a virus vivos atenuado y que por ende todas estas vacunas que están actualmente en el mercado, desde la China, pasando por la rusa, pasando por la Pfizer, siguiendo por la Moderna y la de AstraZeneca, ninguna de estas vacunas tiene ninguna contraindicación para las personas que viven con VIH. Entonces eran totalmente seguras, producían altísimos beneficios y no solamente altísimos beneficios para las personas, sino altísimos beneficios para las personas que rodeaban a las personas que vivían con VIH. Importantísimo mencionar que desde los primeros días del inicio de las campañas de vacunación, ONUCIDA ha estado vigilante de las posibles contraindicaciones de esta vacuna por parte de las autoridades y hemos estado muy vigilantes de que los países no se equivocaran. Y así fue como, por ejemplo, en el caso de Panamá y Perú, inicialmente contraindicaron la aplicación de estas vacunas y gracias al activismo de la sociedad civil y acciones de abogacía, pues evitamos que esto ocurriera y que inmediatamente se incluyeran a las personas que viven con VIH. Y ahora me tocó hace unas semanas escuchar a la primera dama de la República más bien priorizando la vacunación con la tercera dosis a las personas que viven con VIH. Ya hablaremos de la tercera dosis. Otro evento que vimos fue los condicionamientos médicos para el acceso a la vacuna. Vimos en Chile, Honduras, cómo entonces se exigía un contagio de CD4. Vimos cosas extrañísimas. En algunos casos exigían que fuera más bien la persona con contagio de CD4 por debajo de 500 y en otros veíamos que más bien exigían contagio de CD4 por encima de 500. O sea, era realmente a libre discreción de los ministerios de salud, cuando realmente se sabe que independientemente del contagio de CD4, independientemente de la carga viral, la vacuna no está contraindicada y se recomienda a toda persona independientemente de su contagio de CD4 o independientemente de su carga viral. Otra cosa que nos preocupó en su respectivo momento fue que se exigiera la prueba de VIH para la vacunación, y ahí tuvimos varias conversaciones, Javier y yo en su momento, porque también nos preocupaba que se rompiera la confidencialidad y que se violara el derecho a la confidencialidad de las personas que vivían con VIH. Y lo otro que también nos preocupaba era, bueno, la importancia que tiene el seguimiento post vacunación y que estamos de alguna manera garantizando, y hay varios estudios que se están viendo porque, bueno, esta es una enfermedad nueva, y no solamente las complicaciones por COVID están viéndose a largo plazo, sino que es importante hacer un seguimiento y tenemos que garantizar que existan protocolos que nos permitan vigilar, en particular la posvacunación para personas que vivan con VIH. En relación con la tercera dosis de la vacuna, que es algo que muchos preguntan, actualmente estos son los países que pueden ver en la presentación que aplican o que están actualmente priorizando las personas con inmunosupresión moderada o grave por distintas patologías para la aplicación de la tercera dosis. Y Colombia y Brasil, que estudian la aplicación de la tercera dosis, ¿no? Como ya todos saben, la tercera dosis es recomendada para los pacientes inmunosuprimidos, es uno de los factores para los cuales se recomienda una tercera dosis que puede ser con la misma vacuna con la cual se colocaron las primeras dos dosis, o incluso puede ser con una tercera una distinta de las primeras dos dosis que se colocaron. Incluso hay estudios que evidencian dosis, incluso puede tener un booster en el sistema inmunológico incluso mejor que si se aplica la misma tercera dosis, que las mismas dos dosis iniciales que se colocaron. Como les digo, esto es un proceso que está es una enfermedad que realmente estamos aprendiendo a medida que va apareciendo, pero lo que sí se sabe es que una tercera dosis es algo que va a ser necesario para las personas que están inmunocomprometidas, y las personas que viven con VIH, sin lugar a duda, van necesariamente para una tercera dosis que se recomienda en principio después de los 8 meses de la aplicación de la segunda dosis.
Con respecto a al rol que ha jugado ONUCIDA en este tema de la garantía del acceso a las vacunas, recordarles que ONUCIDA ha sido miembro de la coalición de organizaciones que apoyan lo que se llama The People's Vaccine Alliance o Alianza de la Vacuna del Pueblo, que busca que la vacuna se venda a un costo en la producción de vacunas pública para la investigación y el desarrollo, que las toda la información, los datos y el material biológico y conocimientos técnicos, así como la propiedad intelectual, y por supuesto que se asignen las justas dosis disponibles que prioricen a los trabajadores de salud y otros grupos de riesgo, y que hay una plena participación de los gobiernos y la sociedad civil en las tomas de decisiones. Y como bien mencionó Javier y Tedros, si no estamos todos vacunados, lamentablemente nadie estará libre de esta pandemia. Y como pueden ver en esta gráfica que les he compartido, en esta gráfica es posible observar claramente las progresiones para el regreso a la normalidad. Y si todo sigue tal cual como vamos, para el caso de los países desarrollados, la proyección sitúa este mito en el 2002, y para los casos de los países menos, sin duda, un dato que debe llevarnos no solo a la reflexión colectiva, sino también a impulsar acciones decididas, es cómo logramos, ¿sabes? Literalmente, déjame poner este dibujito aquí, cómo logramos literalmente romper esta brecha. Es realmente una brecha, epsilon, la gamma y todas las otras variantes que seguirán apareciendo, porque el mensaje clave que quiero dejarles en esta onda un poco activista de nuestra directora ejecutiva son unos mensajes claves que buscan llamar a la reflexión. En primer lugar, ella dijo hace poco en la Asamblea General, pelear contra una pandemia que no tiene cura y no tiene vacunas es duro, nosotros sabemos de eso. Cientos de miles de personas continúan muriendo a causa del SIDA y 1.5 millones de personas se infectan con VIH cada año. El VIH-SIDA sigue siendo una crisis y el COVID-19 la está empeorando. La próxima generación de antirretrovirales y las vacunas para COVID deben seguir la misma vía para asegurar la equidad en el acceso. Y yo creo que tenemos la oportunidad única en este momento de entender que tenemos que montarnos en este barco de la equidad de las vacunas del COVID. Los países más ricos del mundo están considerando y algunos ya utilizando una tercera dosis de refuerzo de vacuna para COVID para toda su población, mientras que 80 dosis de vacunas por cada 100 personas se han aplicado en países ricos. En cambio, en países pobres, este mismo porcentaje se limita a 1.3 dosis de vacunas por cada 100 personas. Ese es un dato realmente que es terrible. Es necesario expandir la producción de la vacuna para el COVID y así continuar promoviendo fuertemente el acceso equitativo, que es el principio básico de la Alianza de la Vacuna del Pueblo. Y bueno, aquí simplemente recordarles que son 3 acciones críticas y decisivas. Yo sé que Richard, que está aquí en esta llamada, las ha planteado miles de veces, pero realmente compartir la información y no solamente la fórmula, sino compartir realmente la tecnología, la transferencia de tecnología, los conocimientos técnicos, es fundamental la producción y la competencia. Eso además ayudará a reducir los costos. Es fundamental, necesario enfocarnos en la propiedad intelectual para eliminar las barreras relacionadas con la misma y generar una profunda reforma del sistema de propiedad intelectual. No pudimos lograrlo en nuestra declaración política, no quedó suficientemente reflejado. Lamentablemente sigue siendo una deuda para la respuesta al VIH, bueno, y sigue siendo una deuda para la respuesta al COVID. Y en tercero, es necesario realmente un enorme crecimiento en financiamiento de la capacidad de producción de vacunas en los países en desarrollo, porque bueno, si no se apoya a los países y estos países siguen quedando relegados y dependiendo de la buena voluntad de los países ricos, pues lamentablemente nunca podremos realmente acceder a estas vacunas y nunca podremos salir de la pandemia. Entonces, estos son los 3 mensajes claros, con los 3 mensajes claves con los que quiero dejarles. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por invitarnos a este maravilloso panel.
Muchísimas gracias, Alejandra. Muy enriquecedora también tu presentación, toda la información actualizada que nos has traído para compartir y alimentar también esta discusión, ¿no? Tenemos un buen tiempo para discusión, aproximadamente unos 30 minutos, y quiero partir por responder o más bien destacar las preguntas que se hicieron en el chat. Empiezo con la pregunta muy breve de Alberto. Él nos pregunta si tendremos resultados de las encuestas por país. Nos pones un desafío interesante, Alberto. No lo habíamos planteado, no nos lo habíamos propuesto en el plazo inmediato, pero creo que a través del equipo comprometido de corresponsales clave podemos desmenuzar esta información e ir mostrando los resultados o la situación, el contexto de la vacunación en cada uno de los países. Es un compromiso que nos lo tomamos muy a pecho. Entonces, la otra pregunta, sí, Javier. Te aporto sobre eso. Podemos desagregar en países importantes los datos, pero yo le hago un desafío más, Alberto, como si él, Eduardo y demás no tuvieran suficientes. Tratemos de entrarle al tema en Venezuela. Ustedes saben por qué lo digo, porque se está discutiendo la nueva estrategia del Fondo Mundial. Todos creemos que el Fondo Mundial va a seguir apoyando excepcionalmente a Venezuela, por lo menos en VIH y malaria, pero tener un poco de información, no les quiero agregar más trabajo porque están a tope y también bajo escrutinio del gobierno, pero si pudiéramos pensar un poquito de recolección de información de lo que está pasando con las personas con VIH y COVID en Venezuela, sería muy instrumental para muchos de nosotros. Gracias, Javier, por el comentario. Hay una pregunta que también nos hacían por el chat, es respecto de la situación de los migrantes. Les paso las preguntas, Alejandra. Perdón, sí, ¿cuál es la pregunta? Si hay alguna información y datos respecto de la vacunación de las personas migrantes que viven con VIH en los países. Sí, tenemos datos donde de manera específica, lo puedo buscar ahorita porque lo tengo en un documento que registramos, donde tenemos casos de países donde de manera específica refieren la inclusión de la población migrante y refugiada dentro de sus esquemas de vacunación, un poco igual a lo que ocurre con las personas que viven con VIH. Teníamos unos 4 o 5 donde de manera específica había la inclusión. Se los busco ahorita en un momento porque lo tengo en una presentación que hice hace poco. Pero lo que sí se ha demostrado es la no exclusión de los mismos en los esquemas de vacunación. Ha habido rumores y han habido algunos casos anecdóticos, pero realmente no se ha visto realmente una exclusión per se como tal, de que la persona realmente llegue al lugar de la vacunación y no se le coloque la vacuna. Desde el punto de vista de salud pública es realmente un absurdo, pues, excluir a una persona de una vacuna y mucho menos a una población migrante que está altísimamente expuesta de realmente infectarse al COVID. Así que realmente no creo que exista ninguna política pública que realmente excluya a la población migrante. Hay barreras, eso sí. Barreras de acceso, hay muchas. Barreras de acceso en términos de que muchos utilizan plataformas electrónicas para el registro de las personas. Necesitas tener un documento de identidad, necesitas tener una plataforma tecnológica, necesitas tener acceso a internet, y eso evidentemente al principio sobre todo pues garantiza una barrera para el acceso a los programas de vacunación. Pero en principio no hay ninguna realmente restricción para el acceso a los mismos, y en algunos casos incluso hay alianzas con organizaciones que trabajan el tema con migrantes para llevar a esta población las vacunas de COVID, sobre todo a campamentos o a lugares donde se atienden la población de refugiados y migrantes. Muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos 2 manitas levantadas. Les voy a pedir que hagan sus preguntas de manera breve y concisa, por favor. Primero a Giovanni, desde Ecuador.
Perdóname, Giovanni, intentaba abrir el micrófono y creo que lo cerré. Ok, ahora te escuchamos. Sí, bueno, buenas tardes, soy Giovanni, director del equipo de soporte positivo. Es una organización para ayudar a las personas que vivimos con VIH. Sí, parece que Ecuador no tiene datos con ustedes. La población ecuatoriana está vacunada ya un 77% con segundas dosis. La población VIH está vacunada ya con un 90% segunda dosis. ¿Sí? La mayor dificultad que tuvimos las personas con VIH para acceder a las vacunas fue justamente esto, lo de los CD4, que se pedía un número de CD4 superiores a los 500 para poder ser vacunados. Sí, pero gracias a las organizaciones civiles logramos esclarecer eso con datos de UNOSIDA y otros grupos que nos aportaron con información de que no era necesario tener una cantidad exacta de CD4 para ser vacunados con el COVID, contra el COVID-19. Eso es lo que yo quería aportar, y también la población migrante que el Ecuador tiene, que la mayoría son gente de Venezuela, se ha vacunado igual en cualquiera de los casos, igual por tener VIH o igual como población sin tener VIH se les ha vacunado de igual forma, en la misma participación que nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, por estos datos de actualización. Javier, Alejandra, ¿quieren reaccionar al comentario? No, a ver, yo creo que lo que dice Giovanni es importante. No todos los países están en igual situación y algunos países están mejor. Lo hablábamos con Liz por el Perú, por ejemplo. Perdón que te ponga en la palestra cómo cambia en una semana la situación. Pero también pensemos los datos que nos presentó Alejandra respecto del, ¿cómo les podría decir? La situación respecto del resto del mundo. Y sin discutir, Giovanni, esto puede ser Argentina, puede ser México. Nosotros no sabemos el total de personas que viven con VIH. No sabemos cuántas de esas personas han logrado o permanecen indetectables. Entonces ya venimos de esta es la intersección de dos pandemias. Una pandemia que se ha caracterizado por tener en América Latina y el Caribe los niveles más altos de diagnóstico tardío que yo conozco, no quiero comparar con África, pero por lo menos que yo he escuchado. Entonces, eso nos dice también que poder decir que nuestro país tiene el 90% de las personas conocidas con VIH o en el sistema vacunados es fantástico, pero eso no es el 90% del universo de las personas con VIH. Y no es para cuestionar lo que planteas, Giovanni, digo, para que todos no interpelemos a veces los discursos, ¿no? Porque acá también en mi país somos algo exitistas, nada más. Entonces también de alguna manera ponerlo en el contexto en el que estaba la pandemia de SIDA antes que se cruzara con la de COVID. Ale, si quieres agregar algo. No, me cortó un poco la presentación, tuve un problema ahí de sonido cuando estaba hablando el compañero. ¿Aló? 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 Es que no escucho. Sí, Alejandra, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Lo que no escuché fue el comentario antes de Javier. La pregunta que hizo el comentario antes de Javier. ¿Y podríamos participar nosotros, que le hemos levantado la mano? Sí. Sí, Julio. Alejandra, más bien era el aporte de Giovanni desde Ecuador estaba relacionado con el alcance de la vacunación en Ecuador, ¿no? Los avances que habían tenido en el país, nos hablaba de un 90% de vacunación para personas con VIH, y Javier en reacción a eso nos decía cómo de una semana para otra o de un mes para el otro la situación ha cambiado muchísimo, ¿no? En algunos países, pero también se nota la desigualdad mismo dentro de América Latina, ¿no? Y dentro de los países también. Sí. Seguimos entonces, tenemos a Julio Rondinel y Eduardo Franco en lista. Julio, adelante. Sí, muchas gracias, por fin podemos compartir. Saludos a la doctora Corao. Nosotros somos de Perú, somos de una organización de personas con VIH que estamos ahora en el Consejo Nacional de Salud, creado por una ley y liderada por el Ministerio de Salud. Desde ahí vamos a ver
cómo apoyar este tema de la cobertura en vacunación. Nosotros participamos en la campaña el 19 de junio con el ministro de Salud, varios activistas, justamente para iniciar este compromiso del Estado porque se prioricen a las personas con VIH. Igual, ayer estuvimos en la actividad donde compartieron un estudio en Estados Unidos sobre la población que no quería vacunarse y la mayoría eran republicanos, eran evangélicos y eran jóvenes, ¿no? Entonces, los que somos personas con más de 20 años de diagnóstico hemos accedido a la vacuna porque entendemos un poco la necesidad, pero el Estado peruano no ha logrado la cobertura al 100%, sobre todo en los otros rostros de las personas con VIH. Estamos hablando de los indígenas, de las mujeres transgénero que siempre representaban una barrera por la discriminación y la transfobia y que ahora sabemos que viven más allá de los 40 años y no tienen un sol para comprar la comida para poder tener la barriga llena y tener la adherencia garantizada. Estimamos que en Perú hay 87,000 personas con VIH, pero no están empadronadas todas, y menos en sistemas de protección social donde podrían recibir comida, como en otros países, como la Argentina, ¿no? Donde ahí sí reciben pensión no contributiva por su condición de discapacidad visceral. También nosotros somos parte del GTRM-R4B, que ve la migración venezolana, y se estima que hay más de 8,000 que han cruzado la frontera, y en Perú hay 3,410 que están recibiendo targos. Eso quiere decir que hay un universo que no está accediendo a los sistemas de salud por barreras económicas. Ya el año pasado hicimos un estudio con Acción contra el Hambre y ONUCIDA Perú, con la doctora Bocardi, y encontramos la vulnerabilidad social que CEPAL nos dice que se ha extendido a poblaciones durante la cuarentena por el COVID. Y no se está haciendo nada al respecto, porque en realidad cada país maneja la definición de protección social diferente. Pero para los no privilegiados el hambre es lo que más los está estrangulando y la falta de una protección social, una pensión no contributiva para la vejez, porque ahora sabemos que las transgénero pueden vivir más de 70 años porque las han encontrado cuando han estado haciendo la entrega de alimentos. Nosotros también hemos estado entregando comida porque es una necesidad básica, más allá de ver solamente el manejo de la información, también hemos estado entregando comida, también hemos generado evidencia, también hemos hecho abogacía, pero no logramos que el VIH se vea dentro de las determinantes sociales de la salud como un problema de derechos humanos. La gente cree que con regalarnos medicinas baratas y pedirnos que seamos indetectables, ya se acabó el SIDA al 2030. Y eso no va a suceder si no resolvemos las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales que existen antes de la COVID y que ahora están destrozando a la población. En Perú, por ejemplo, los venezolanos migrantes, para darte este dato, en Perú los venezolanos migrantes solamente se ha podido coberturar el 10% del 1.100.000 que existen acá en Perú. Y los venezolanos tampoco están empadronados porque tenemos aproximaciones. Se estima que son 8,000, solamente hay 3,410. Pero hay muchos que no saben su diagnóstico, que son hombres que han tenido que usar el cuerpo para sobrevivir en sexo transaccional y han traído la enfermedad de Venezuela como ITS graves, y ellos están acá y como no son, para algunos conceptos sobre vulnerabilidad, ellos no son mujeres gestantes, son hombres que tienen sexo con hombres, gays sobre todo, entonces no encajan en el modelo de gestión del GTRM4 de estas agencias como la ACNUR y la OIM, donde ONUCIDA debería estar presente para poder exigir que se les trate igual como la ley lo establece, ¿no? Gracias Alexandra, Julio. Y espero que sigamos conversando. Perfecto. Voy a revisar unos... hay un par de mensajes que me gustaría destacar. En primer lugar, la respuesta de la doctora Corao sobre la pregunta de la cobertura expresa o la mención expresa a migrantes, y bueno, nos señala que Aruba, Curazao, Perú, Ecuador, Costa Rica y Brasil hacen una inclusión de manera explícita en los planes de vacunación. Y en otro mensaje, nuestro colega Marlon Castillo de Perú señala el que desde aquí también se hace seguimiento a la vacunación de personas con VIH al COVID y han reportado unos 63 casos de denuncias con problemas de acceso a la vacuna, ¿no? Pero que el problema principal es la falta de data actualizada que permita generar mejor información para los beneficiarios. Entonces, Eduardo, por favor, te escuchamos y luego volvemos a las impresiones de
la doctora Corao y de Javier. Adelante, Eduardo. Gracias. Bueno, una de las principales cosas que en Venezuela no hay un plan de vacunación para las personas con VIH en Venezuela, aún cuando fue anunciada por el señor Maduro. Lo vociferó, lo dijo, pero no hay un plan de vacunación hacia las personas con VIH en Venezuela. Solamente algunos, la gran mayoría, ha sido vacunada solamente en Caracas. Eso no llega al 1%. En Venezuela, la AXI y la RBG estamos ahorita monitoreando justamente quiénes han sido vacunados o no con respecto han sido más que todo porque son profesionales de la salud, porque son maestros o son personas mayores. Pero la realidad en Venezuela es que no hay un plan de vacunación, no garantiza la confidencialidad, aún inclusive cuando esa persona dice que son VIH, dicen que tienen que traer un informe del médico si pueden ser vacunados o no, por la falta de información de las mismas personas que están trayendo. Estuve en un grupo, en un consejo médico técnico, nos preocupó enormemente que personas post vacunas con las 2 dosis están falleciendo en Venezuela. Hay un gran alto subregistro de personas fallecidas con COVID en Venezuela. Y eso a nosotros nos preocupa porque, bueno, ustedes saben que aquí ponen las cifras, mucha gente muriendo en sus casas, los hospitales, bueno, están completamente colapsados, eso ya todos lo sabemos en la emergencia humanitaria compleja que nos encontramos en Venezuela. Parece que Eduardo perdió la conexión porque Bueno. se salió de la reunión. Porque el internet en Venezuela también es realmente dramático, se debe haber ido la luz. También es una barrera grande hasta para esta conexión y el acceso a la información, ¿no? Pero no sé si, Ale, querés empezar por si vuelve Eduardo. Disculpe, corro por este lado. Ok. ¿Dónde estás? Alfredo Mendieta. Sí, ¿Dónde no, estás? Eduardo, ¿Dónde estás? Estamos por los datos porque aquí el internet, bueno, yo te ven cómo es. Ajá, Aquí en Venezuela. Eduardo, por favor, para Continúa. que puedas terminar. Sí. Sí, justamente, bueno, el subregistro es enorme de las personas fallecidas, muy preocupante eso de que ya las personas con 2 dosis de vacuna estén falleciendo. No sabemos cuál es el problema que está pasando, si es no está bien la parte de la refrigeración o si es que están colocando otra cosa que no es la vacuna. Entonces, nos tiene muy preocupados esa situación. La gran mayoría de las personas con VIH siguen sin vacunarse. Como le dije, no hay forma de manera de sentarse con el Ministerio de Salud, a pesar de los esfuerzos de ONUCIDA y OPS, para tratar de que exista una reunión, un diálogo para poder llegar a un entendimiento y poder lograr esto. Seguimos muy, muy grave con esta situación. Tenemos muchos migrantes regresando a Venezuela ya que hay tratamiento. Están regresando también a Venezuela. Eso nos enorgullece un poco gracias a la ayuda del Fondo Global. Y otra de las cosas que nos tiene sumamente preocupados, vuelvo y repito, es el acceso a la atención a las personas con VIH en Venezuela. No tenemos, la salud aquí, todo en los hospitales hay que llevarlo todo, desde el algodón, el gel, el agua, también hay que llevarlo. Los otros hospitalarios aquí no tienen agua en Venezuela. Es increíble que hay que andar con garrafones de agua para poder llevar, para que puedan hacer las personas y hacer inclusive los centros. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme con AXI y estamos haciendo un esfuerzo enorme tratando de ver cómo logramos la interacción para poder lograr que las personas con VIH sean vacunadas en Venezuela y que guarden la confidencialidad de las personas en Venezuela. Lo estamos haciendo muchísimo. Sí, antes de terminar, quisiera diferir de lo que dijo el compañero. En Perú, no es que los venezolanos están llevando el VIH a Perú. En Perú también hay mucha gente que se está prostituyendo
y no precisamente porque de Venezuela se llevan el VIH allá. Ya hay bastante VIH en Perú y no es que los venezolanos lo están llevando. Y bueno, de que queremos más que todo pedirles realmente la ayuda que realmente requiere Venezuela. Lo del Fondo Global no es suficiente para la atención. Aquí un 80% de las personas que viven con VIH manifiestan tener hambre y no tienen pues ni siquiera el acceso de la atención. Igualmente para poder intervenir una persona aquí con VIH en Venezuela, bueno, Dios y su ayuda, es sumamente costoso. Estamos hablando de unos $800 en insumos que no los tienen las personas. Y del esfuerzo que estamos haciendo ha bajado un poco. De cada 10 mujeres, a 8 las hacían parir. Esto ha disminuido. Hasta ahorita, pues, solamente hacen parir 6 de 10. Pero, sin embargo, no debería haber ninguna que pariera. Sin embargo, estas son las situaciones que tenemos en Venezuela. No hay fórmulas lácteas, no hay medicamentos para enfermedades oportunistas. Y bueno, seguimos haciendo el esfuerzo de trabajo que estamos haciendo en conjunto con AXI, RBG, MAVIC en Venezuela para poder lograr pues, un acceso universal a tratamiento y una atención digna pues, en Venezuela. Seguimos trabajando y bueno, estamos a la orden para todo lo que podamos aportar y sobre todo toda la ayuda que ustedes nos puedan brindar para Venezuela. Un abrazo para todos, gracias. Gracias, Eduardo, y bueno, felicitaciones por este gran esfuerzo de trabajo ahí en Venezuela, además con todo en contra, ¿no? Es cuesta arriba este trabajo. Tenemos una última intervención de Julia. Julia, te voy a pedir que seas breve, por favor, para luego pasar a las últimas. Sí, gracias. Soy Julia Campos de CEPESJU y de la Red SIDA, representante de las ONGs en la CONAMUSA, ¿no? Y yo quería, Alfredo, un compañero de Venezuela, disculparnos por el comentario del compañero anterior. Realmente nos disculpamos. Perú o las organizaciones comprometidas en este trabajo, que somos muchas, ¿no? Desde JIVAR y otras, no pensamos eso, ¿no? Sabemos que los compañeros, muchos compañeros de Venezuela han venido a Perú por tratamiento, que era su derecho, y no estamos de acuerdo con el comentario de que ellos han traído el VIH a nuestro país. Y disculpa por ese comentario, ¿no? Tengo vergüenza ajena, en realidad. Gracias. No te preocupes, disculpas acerca. Una pregunta que hicieron de qué vacuna están colocando en Venezuela, es la vacuna china. Perdóname, Eduardo, ¿Sinovac o Sinopharm? Creo que Sinovac, ¿verdad? En Venezuela. La Sinovac es la que están colocando en Venezuela y acaba de llegar de la rusa. Sí, Sputnik también. Ok. Gracias, Eduardo. ¿Reacciones finales? Alejandra, por favor. Déjenme leer un momentico aquí algo. Yo quería precisar a Eduardo, que nosotros quizás nos has entendido mal, pero no es que los venezolanos traen el VIH, sino que las condiciones en las que están llegando son diferentes a las peruanas. Tienen mayor vulnerabilidad producto de la crisis humanitaria en Venezuela por la falta de medicamentos. Ya nosotros hemos hecho un informe del 2018. Gracias, Julio. Sí. Sí. Adelante, Alejandra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad nuevamente, Lidis, y quiero dejar como 3 ideas finales. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que seguir siendo abogados de que, como bien terminó Javier su presentación, de que la mejor vacuna es aquella que está colocada en el hombro de cada uno de nosotros. Yo tengo un lema en medicina que es primero no hacer daño. Y recuerdo que al principio de esta pandemia, como venezolana que soy, por supuesto yo, bueno, digamos,
me encontraba con muchas dudas, sobre todo porque estoy consciente que la vacuna Sputnik no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y pues uno leía mucho sobre el tema de la vacunación. Sin embargo, yo leí bastante sobre la vacuna Sputnik, leí bastante sobre la vacuna Sinovac y Sinopharm y realmente había bastantes trabajos que realmente ratificaban la eficacia de estas vacunas. Y eran las vacunas a las que iba a tener acceso mi gente. Entonces, es muy importante entender que la mejor vacuna en este momento es la que se puede uno colocar. Es la vacuna que le coloqué a mi padre, es la vacuna que le coloqué a mi suegra, es la vacuna que le coloqué a todos mis familiares en Venezuela. Mucho cuidado con el discurso anti tipos de vacunas, porque primero, no hacer daño. Todas las vacunas de alguna manera protegen. Uno puede tener su vacuna preferida. Por favor, consérvelo en su propio diariecito en el que escribe toda la noche. Pero por favor, aquí el mensaje es: todas las personas deben vacunarse con la vacuna que tengan disponible. Si es la Abdala, si es la CanSino, si es la Sputnik, si es la Sinopharm, si es la Sinovac, si es la Pfizer, si es la Moderna. Estoy completamente en contra de la restricción de viajes por determinadas vacunas. Eso ya deberíamos haber aprendido, que lo único que genera es exclusión y desigualdad. La mejor vacuna es aquella que protege la vida de las personas y fortalece a las comunidades y a los países y garantiza el desarrollo de estos países. Entonces, esto, mucho cuidado. No podemos nunca hacernos eco de empezar a mostrar cuál es la vacuna que más nos gusta y empezar a criticar cuál es la que te pusiste, cuál es la que dejaste de ponerte, porque eso es hacerle daño a aquellas personas que no tienen otra opción que ponerse la vacuna que tienen que ponerse. Uno puede morirse aún habiendo recibido las 2 dosis de vacuna. Las vacunas no son infalibles. Disminuyen la mortalidad y disminuyen el riesgo de hospitalización, pero existe un porcentaje de personas por condiciones subyacentes, por factores predisponentes, porque tengan enfermedades de riesgo, que aún colocándose la vacuna pueden morir por COVID-19. Por eso muy bien contestaron las 850 personas que hay que seguir usando mascarilla, que hay que seguir lavándose las manos, que hay que seguir estando en espacios abiertos, que no hay que seguir haciendo conglomerados. Entonces, muy importante, quiero transmitir este mensaje porque he estado leyendo en el chat qué vacuna es, cuál es, cómo te estás poniendo. No hacer daño. Primer mensaje. Segundo, por favor, somos una comunidad de personas que vive con VIH. Es decir, somos activistas, somos los buenos de esta historia. Tenemos que seguir siendo solidarios unos con otros. Y me preocupó un poco este discurso hacia migrantes y refugiados. Yo quiero entender que fue que entendimos mal, pero sin lugar a duda, la vulneración al que se encuentra sometido casi 5 millones de venezolanos y venezolanas y venezolanes que están en este momento saliendo de su país por una terrible crisis económica, social y política que vive Venezuela, creo que es del conocimiento de todos. Y hay que reconocer la gran mayoría de solidaridad y de puertas abiertas del pueblo latinoamericano hacia estos 5 millones de venezolanos que han salido de sus puertas y reconocer realmente, y recién, bueno, en estos días me encontré, está la coalición de solidaridad por Venezuela, está ocurriendo en estos últimos 3 días, realmente ha sido increíble cómo se ha organizado la comunidad. Entonces, muy importante y sobre todo en mitad de una pandemia, realmente hay que ser profundamente solidario, entendiendo, por supuesto, que los países pues tienen mucha responsabilidad, me refiero a los gobiernos, los estados en general. Entonces, siempre ponerse del lado de los buenos. Y en tercer lugar, realmente preservar estos espacios, Javier. Yo sé que a veces nos cansamos de los Zoom, pero yo te quiero pedir que mantengamos estos espacios abiertos. Es importante vernos las caras, es importante seguir investigando, es importante mantener los espacios de comunicación entre estos actores, con las comunidades, con la sociedad civil. De verdad que de parte de ONUCIDA cuenta siempre con todo mi apoyo y el de mi equipo para que sigamos transitando juntos este camino que de alguna manera pone en el centro a las comunidades que son ustedes.
Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, casi me robaste la mitad de lo que iba a decir al final. Y es esto también, en un mes, un déjà vu horrible, ¿no? El COVID tiene esta cosa de los déjà vu con el VIH. El gobierno americano, a pesar de que es un gobierno y no una demencia que teníamos antes de color naranja, el gobierno americano va a introducir de facto una restricción de viajes para determinadas vacunas. Por las razones que sean, ¿no? Y todos los que llevamos unos años trabajando en VIH hemos padecido las peores restricciones del VIH, y no porque íbamos a Miami de vacaciones o a hacer museos en Nueva York. Bueno, en Nueva York íbamos a veces a las reuniones de Naciones Unidas y de alto nivel, sino porque se hizo, por ejemplo, el Congreso Internacional de Personas con VIH en Puerto España, y para llegar a Puerto España mucha gente tenía que aterrizar en Miami o en otro lugar, de todas partes del mundo, de África y demás, y hubo gente detenida en Estados Unidos, en otro gobierno republicano, por pasar por Miami para ir al Congreso Internacional de la GNP de personas viviendo con VIH y SIDA. Yo sé que es historia antigua, que sucedía en el Caribe, ni siquiera sucedía en tierra americana. Entonces, obviamente las restricciones de viaje, este nacionalismo de vacunas mal entendido, me da miedo. Me da miedo porque creo que no se nos olvidó a nadie esa etapa. Gracias por mencionar Venezuela. Quiero reconocer, porque lo sabe por supuesto la gente de AXI, de la RBG y Mavive, etcétera, es que tanto NUCIDA como PS se quemó las pestañas, como digo yo, para sacar una nueva propuesta para el Fondo Mundial hace muy poco tiempo. Esto es información confidencial, pero no me importa, yo puedo romper ese silencio, para asegurar que haya una continuidad del acceso a antirretrovirales. El trabajo se hizo con malaria, me saco el sombrero también, obviamente no alcanza. No alcanza, a veces son gotas en un incendio forestal o en un desierto, pero lo que les quiero decir también que se está terminando de discutir la nueva estrategia del Fondo Mundial y ya está en el documento los países en crisis. Vamos a seguir peleando. Lo que nosotros queremos es que Venezuela sea elegible. Obviamente hay condiciones especiales, como puede ser un MSP, con la participación gubernamental y demás, que a mí me da a veces como alta preocupación. Pero queremos que pase de un país que recibe 20 millones para VIH cada 3 años, porque a alguien se le ocurrió la cifra, probablemente un donante, a que sea un país con todas las de la verdad, porque en este momento se discutió la estrategia de SIDA, de ONU-SIDA, pero ahora se discute la estrategia del Fondo Mundial, y me encanta porque todos hemos elegido para discutir estrategias en momentos de mayor incertidumbre con el COVID. Y en realidad lo que está pasando, que también hablaba Eduardo sobre dentro de Venezuela, y un poco también afuera de Venezuela con la comunidad de los venezolanos, es que se traslapa la intersección de, como es el VIH, como era la crisis terrible humanitaria, sanitaria, económica, alimentaria, dentro y fuera de Venezuela para los venezolanos, les venezolanos, con el COVID. O sea, ¿qué podemos esperar? O sea, no podemos esperar nada mejor que eso, ¿no? Y la falta de solidaridad internacional, porque muchos de los que están en esta llamada, incluyendo a Ale y su equipo, saben lo que tuvimos que pelear para que el Fondo Mundial pusiera recursos en Venezuela. Los va a seguir poniendo, yo considero que son obscenamente bajos, creo que Alejandra comparte el mismo criterio, así que vamos a seguir dando la pelea, Alberto, Eduardo y todos los compañeros, pero sí hay una cosa que es importante comentar. Muchos de ustedes, nosotros también en Argentina, en mi barrio, por ejemplo, vivimos con la gente que ha sido desplazada por la diáspora forzosa para dejar su país. Gente espectacular, ha cambiado donde vivimos en el mejor sentido de la palabra. Pero también tenemos que pensar, y eso es lo que trabajamos muchísimo con Alberto, Eduardo, etcétera, en la gente que se quedó en Venezuela. Entonces, son dos comunidades que tienen diferentes necesidades, y a veces lo que nosotros estamos planteando desde las comunidades, la delegación de las comunidades en el Fondo Mundial, es discutir también qué apoyo puede recibir un país como Panamá, que ahora ya no es elegible, o un país como Colombia, que también tiene un estrés adicional por recibir una cantidad significativa de personas de Venezuela con, por lo menos, VIH, tuberculosis y malaria seguro, para no hacer referencia a ninguna otra enfermedad, ¿no? Pero, obviamente, hasta ahora hemos puesto los esfuerzos por los y les venezolanos que están dentro de Venezuela y pasándola muy mal. Y, por supuesto, tolerancia cero a cualquier cuestión de estigma, discriminación por parte de nuestros gobiernos.
yo debo reconocer del gobierno argentino, desde el que empezó la crisis, que a pesar de que tiene un discurso determinado, a la hora de abrir las puertas, la verdad, no puedo decir nada. Pero también mencionaba esto de las personas vacunadas de primer y segundo nivel, por eso también es parte del discurso antivacuna. Y la verdad que cuando digo el discurso antivacuna, vacunas de primer grado como Pfizer o vacunas de segundo grado como las chinas o las rusas, es una estrategia que no es accidental, es una táctica antivacuna también. Que todas las estrategias como antivacuna, antiaborto, lo que sea, se meten también en la falta de conocimiento, en el mejor sentido de la palabra y con respecto a la ignorancia de la gente. Yo lo escucho de mi madre es psicóloga, pero no es infectóloga. Entonces, obviamente escucha cosas, lee medios, y ahí es donde uno ve que tiene formas muy perversas y muy sutiles. Y para terminar, creo que, bueno, el Fondo Mundial ha hecho un esfuerzo adicional, no con dinero propio, sino de los donantes, con el mecanismo C19RM, donde ha participado activamente también UNUCIDA y OPS. Hay ejemplos, quiero decir, por ejemplo, porque me ha tocado revisar la propuesta de países como Perú, que me saco el sombrero. Ojalá hayan aprovechado el dinero también como se vendieron, porque realmente han sido propuestas fantásticas donde la sociedad civil, con la CONAMUSA y todo lo demás, pidió su lugar. No es el único país, quiero decirlo. Entonces, hay mecanismos. Lo que es importante, que no sé quién lo dijo, si Tedros, si Winnie, si Ale, acá hay un problema de inequidad. Justo todos acordamos que la estrategia global para terminar con el SIDA era terminar con la inequidad, ¿no? Con la desigualdad. Y estamos viendo un montón de gente en los países del norte, en los países más ricos, en los países centrales, con 3 salvavidas, uno puesto y 2 en las manos, mientras nosotros y otra gente mucho peor, como decía Alejandra, en otras regiones, hundiéndonos en el mar del Mediterráneo o el océano Atlántico. Lo que hay que pelear es que nadie le quiere sacar sus salvavidas, porque ¿para qué tiene 2 en la mano? ¿No? Realmente es una cuestión perversa. Y bueno, ya son y 34 y quería dejarle al índice cerrar esta reunión y agradecerle siempre su forma cándida y sutil de llevarnos a buen puerto. Y gracias a Ale y a Clarisa y a todo el equipo de UNUCIDA por siempre darnos este apoyo. Gracias, Javier. Gracias, Alejandra, por sus presentaciones y por esta muy enriquecedora discusión también hacia el final. Yo quería traer a colación la campaña de desinformación que se puso en marcha aquí en Perú también contra una de las vacunas que llegaron al país por intereses puramente políticos en un marco electoral y que ha hecho mucho daño, ¿no? Ha desanimado a muchas personas, sobre todo jóvenes, a vacunarse, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con estas estrategias que son muy sutiles, que a veces uno termina cayendo, tropezando, pero hay que dar el paso de reconocer estas estrategias, ¿no? Y bueno, quiero resaltar una vez más el mensaje de que es importante vacunarse, fomenten la vacunación. Vamos a compartir la información de este webinario a través de un artículo que saldrá entre hoy y mañana en la página de Corresponsales Clave. También quería invitarles a unirse al grupo de WhatsApp, que hemos puesto el vínculo en el chat de esta reunión, que está moderado por Richard, donde hay discusiones todos los días sobre los avances de la situación del COVID a nivel regional. Y donde a veces nos falta información para tener un panorama completo de qué es lo que está pasando en la región. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por unirse, muchísimas gracias a Alejandra y a todo tu equipo, Clarisa, que nos acompañas también aquí, por estar siempre a disposición de compartir esta información. Gracias, Javier, por la presentación también, y a todos las participantes que dieron su tiempo. Que tengan una linda tarde y nos seguiremos encontrando. Gracias, un cariño a todos. Gracias. Chao. Chao, Kurt. Chao, Kurt. Chao, todos. Gracias. Un abrazo, Kurt.